Muy buenas noches, mis queridos amigos. Soy Rodrigo Dávila y les doy la bienvenida nuevamente a esta página, Vender Vendiendo, a la página de Rodrigo Dávila Soleil, escritor, en este programa número 22 del formato que hemos venido haciendo desde agosto del año pasado, en el tintero del escritor. Este es un programa muy especial porque tocamos temas de vida donde me visitan personas de un gran talante, personas que tienen un bagaje académico impresionante, que han podido escribir libros, que se dedican a la psicología, que son coaches y que siempre están aportando valor a las personas. Hoy no es para menos el programa que vamos a tener, realmente es de lujo y yo te invito a que te quedes porque es un programa bastante importante en cuanto al tema y a la profundidad que nosotros vamos a poder sacar de esto. Te puedo garantizar algo, en este programa vas a obtener consuelo. Hay una promesa muy real sobre esto, así que te invito a que te quedes. Vamos a empezar como siempre lo hacemos y te presento a mi invitada al regresar. Arrancamos. Con pinzas, con delicadeza, con rudeza y con firmeza, he querido tocar este tema hoy y he buscado entre muchísimas personas a la idónea para poder hablar de un tema que involucra la pérdida. Y claro, estamos acostumbrados a perder muchas cosas. Podemos perder proyectos, podemos perder sueños que se nos vienen abajo y tenemos que volver a empezar. Podemos perder relaciones amorosas, o podemos perder a un ser amado. Y en este tiempo que hemos estado viviendo, estamos empezando un 2021 con bastante ánimo, con bastante fuerza, así lo he podido sentir yo con las personas que están a mi alrededor, y tenemos una firmeza como seres humanos de seguir avanzando más allá de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Claro, con las medidas de cuidado necesarias, seguimos desarrollándonos en el día a día, y vemos que la vida continúe. Sin embargo, hemos venido generando cambios muy fuertes desde una persona que ya no está con nosotros hasta fuentes de ingreso, las costumbres habituales que teníamos. Hemos perdido mucho de la vida, pero ha sido una prueba que como seres humanos resilientes que somos, hemos sabido aprender de ella, agradecer de ella y seguir adelante. Hoy le he querido pedir que me acompañe a la doctora Rocío Mesén de Costa Rica. Ella es psicóloga, ella es coach, pero más que nada es una mujer creyente y tiene una gran congruencia con todo lo que vamos a platicar el día de ahora. De hecho, Rocío tiene una gran ventaja en este momento. Ella nos va a hablar desde la fe, desde la psicología y desde la propia vida, porque ha experimentado parte de esto que vamos a estar tocando hoy. Creo que vale la pena que interactuemos con ella, creo que vale la pena que me ayudes a compartir este programa, que lleguemos a otras personas a través de tus redes sociales. No sabemos a quién le puede servir este programa. Te invito a que me ayudes, a que compartas, a que difundas este contenido y que te quedes conmigo y con Rocío durante todo el programa, porque definitivamente va a ser una fuente de consuelo para muchos en todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que sin más, le doy la bienvenida a mi querida amiga Rocío Mesén desde Costa Rica. Rocío, qué honor
tenerte aquí. Yo he platicado tanto contigo, tanto en otras reuniones, hemos visto miles de cosas, pero nunca habíamos estado juntos en un programa en vivo, y hoy me llena de alegría y de mucha gratitud por tu tiempo y tu disposición para darnos este contenido que seguramente a todos, incluyéndome, nos va a generar un efecto muy positivo en nuestra vida. Bienvenida, Rocío. Gracias, Rodrigo. Ha sido un placer estar en este espacio contigo, compartiendo, como dices, tantos temas, y hoy que me invitas acá a compartir con todos los amigos que se conectan con nosotros este tema que realmente nos toca a todos el corazón, nos toca el alma, porque estamos viviendo situaciones donde muchos amigos nuestros y nuestras familias están teniendo pérdidas muy importantes. Por lo tanto, hablar más allá del duelo es toda una bendición, porque nos da esperanza, consuelo, un abrazo fraterno. Y especialmente quiero empezar diciendo, Rodrigo, que esto que estamos haciendo hoy es una necesidad que todos tenemos que compartir, porque como tú dices, no sabemos a quién vamos a poder abrazar con estas palabras de consuelo. Las palabras de la vida no termina. La vida es para siempre. Los recuerdos se mantienen siempre y el duelo es una necesidad. El dolor, como dijo Gibran, es la página amarga que el médico que todos tenemos dentro nos da para curar la enfermedad. Excelente, Rocío. Mira, realmente empezar a tocar este tema, no hay fibras internas que de repente se ponen suavecitas cuando empezamos a recordar lo que es pasar a través de este dolor. Me gustaría que empezáramos a hablar de la pérdida, que el duelo es como un antídoto, el vivir ese duelo es como un antídoto, pero hablemos de la pérdida para irnos poniendo en sintonía. Estamos claros en que hay pérdida en todo sentido. Podemos perder en proyectos, podemos perder amores, podemos perder seres queridos, podemos perder un sueño, o incluso hay momentos de dificultad en que podemos perder la fe. Estamos sometidos, o estamos, mejor dicho, expuestos a esta pérdida. Contanos, Rocío, para irlo definiendo, no sin antes saludar a José Daniel desde República Dominicana. Gracias, José Daniel, por estar con nosotros. Contanos cómo podemos ir empezando a abordar este tema. Pérdida. Perfecto. Cuando pensamos en perder por un aprendizaje cultural, siempre estamos pensando en aquello que nos entristece. La pérdida es aquello que se separa de nosotros. Entonces, puede ser la pérdida de un objeto o puede ser la pérdida de una persona. Pero realmente, Rodrigo, la pérdida es algo con lo que nacemos. O sea, lo primero que perdemos es ese espacio que teníamos en el vientre de la madre, para poder perder el vientre y salir al mundo y vivir una vida individual, aparte de la persona que nos dio el vientre para poder desarrollarnos. Entonces, es una primera pérdida. Realmente todos los días estamos perdiendo un día, ¿verdad?, de la vida, pero ganamos un día de experiencia. Estamos perdiendo todos los días algunas cosas, pero siempre cuando se pierde algo, se gana algo. Lo único es que no estamos acostumbrados a tomar la pérdida como un proceso. La pérdida es un proceso de siempre. Perdemos el cuerpo de niño para ganar el cuerpo adolescente, ¿verdad? Estamos hablando de que el niño tenía una forma, y cuando de un momento a otro, entre los 9 y los 11 años, se transforma radicalmente y uno dice, ¿pero qué se me hizo el chiquito? Y ya no está. ¿Por qué? Porque se perdió, pero no solo se perdió su cuerpo, sino que se perdió hasta su voz, se perdieron los dientes de leche, se perdieron cosas que antes hacía el niño, que era súper graciosas, y ahora se convierte en un adolescente. Entonces hay pérdidas constantes en el proceso de vida. Pero como esas pérdidas son un proceso natural, nosotros no estamos llorando todos los días porque perdemos el día anterior. Ayer fue jueves, ya no existe ese jueves, ahora hoy es viernes y estamos aquí reunidos, ¿ok? Entonces ganamos el viernes
pero perdimos el jueves. Hoy termina el día y mañana será sábado, si Dios lo permite, lo viviremos y ya se habrá acabado el viernes. Entonces, el proceso es real, es un proceso constante, hay pérdida. La pérdida es algo que se separa de nosotros, pero que nos dejó una ganancia o que nos proporciona una nueva posibilidad, un nuevo proceso. Y así es todo en la vida. Entonces, muchas veces cuando estábamos en la escuela nos decían que el proceso del ser humano era nacer, crecer, reproducirse. En algunos de los casos nos decían siempre así, y envejecer y morir. Y o sea, y lo vemos con las plantas y lo vemos con los árboles, pero resulta que no lo asumimos como algo que perdemos, como que se separa de nosotros. En cambio, pensar en la pérdida de un ser amado implica el pasar por un acontecimiento que tiene una intensidad tal a nivel afectivo que marca la vida, que hace que se sornaguea dentro de nosotros el ser y agujerea, dejando en la existencia un vacío total, ¿verdad? Esa es la pérdida de un ser amado, de un ser amado. Hay muchas personas, Rodrigo, que podrían decir, yo sentí eso cuando murió mi hermano, yo sentí eso cuando murió mi abuelo, yo sentí eso cuando murió mi madre, ¿verdad? Y hay personas que pueden decir, yo sentí eso cuando me divorcié de mi esposo, cuando mi hijo se casó. Hay gente que dice, mi hijo se casó, se fue de la casa, se fue a vivir su vida y yo sentí esa marca, ese socollón. Sin embargo, la inexistencia, la falta de presencia de un ser es totalmente diferente. Es una marca que realmente agujerea nuestro ser. Hay algo con esto de la pérdida, así como lo estás planteando, realmente lo vemos como la parte natural, es cierto, perdemos cuerpo, perdemos la seguridad del vientre de la madre, pero es parte del desarrollo natural. De hecho, en esto de nacer, crecer, reproducirse y morir, en la única donde tenemos injerencia nosotros es en reproducirnos. Elegimos con quién, cómo lo vamos a hacer, cuándo, pero en todo lo demás no podemos hacer absolutamente nada, no está en nuestro control, simplemente va a ir avanzando. Pero hay pérdidas que hemos estado viviendo en este año que son sumamente dolorosas porque son no programadas, no esperadas, y de repente de la noche a la mañana hoy te dicen, hoy es lunes, está pasando esto, va tal persona amada al hospital y el miércoles ha muerto o ha muerto el viernes y no te da tiempo como de pensar qué es lo que está sucediendo. Claro, yo creo que todos estamos sujetos a eso. Yo te comentaba antes de empezar el programa, yo perdí a mi madre de manera súbita, o sea, ella no estaba hospitalizada, no estaba enferma, no estaba desahuciada, simplemente se murió. O sea, yo me dormí con madre y amanecí desmadrado, así lo he dicho durante todos estos años por darle chiste a la situación, pero fue un dolor tan grande que yo no lo pude ni siquiera asimilar. Yo fui a velar a mi madre, fui a enterrar a mi madre y cuando venía de regreso hacia la casa estaba pensando que venía cansado del velorio y que le iba a pedir que me hiciera un plato de cena rico y le iba a contar cómo estuvo de pesado el velorio. O sea, yo no tomé conciencia de que ella se había muerto. Y eso le está pasando a varias personas hoy, lamentablemente, con esta situación que hemos estado viviendo. ¿Cómo poder tener conciencia y poder manejar esta pérdida que obviamente está enlazada por los afectos, por las emociones? Lo primero es que tenemos que entender que cuando se da la pérdida es lo inevitable, ¿verdad? O sea, como tú dices, amaneciste y ya no existía más la persona con la que conversabas, que te cocinaba, que te abrazaba. Pero lo que sí es posible es el duelo, ¿verdad? Y el duelo duele. Eso tenemos que tenerlo claro. No hay duelos que no duelan. Todo duelo tiene que ver con un proceso de cambio. Eso es el duelo. Es un proceso de aceptación de que hay algo más que está sucediendo y está impregnado de dolor. El dolor también lo hemos vivido como si fuera negativo,
¿verdad? O sea, te duele la cabeza, ¿verdad? Tenés una cara de me duele, de tragedia, ¿ok? Creo que quienes hemos experimentado dolor de parto, o sea, es el único momento donde uno dice, me duele hasta el alma, pero es que viene lo que más he soñado en mi vida. Entonces, es como esa ambivalencia entre el dolor y la felicidad de que viene el hijo. ¿Verdad? No es ese mismo dolor el que sentimos cuando tenemos la pérdida de un ser amado. Sin embargo, el dolor como tal siempre es algo que nos dice que hay algo que tenemos que atender. El dolor es una alarma siempre. Dice, me está doliendo. Entonces, si yo estoy en duelo por la pérdida de un ser amado, lo primero que tengo que pensar es, si me duele, tengo que atender mi dolor. No puedo quedarme sin atender mi dolor. Atender el dolor es diferente a echarse a morir. Y aquí Echarse a morir no es duelo. ¿Por yo, qué? yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con vos. Quiero poner a Jaimito que dice el duelo es pérdida y genera dolor, que es lo que tú estás diciendo. Jaimito también es psicólogo aquí en El Salvador. Gracias, Jaimito, por estar aquí. Saludos, Jaime. Y un día vamos a hacer un programa juntos con Genial. Jaimito, Rocío. Y fíjate que hay algo que yo sí quiero enmarcar, o sea, saliéndome un poquito de la teoría y viéndome como ser humano. No podemos manejar el duelo cuando no tenemos conciencia de cómo hacerlo. O sea, en la generalidad el ser humano reacciona a ese dolor y a veces queda conectado en directo. Por ejemplo, hay una frustración amorosa, una pérdida amorosa o algo que te haya pasado, que te haya dolido mucho, quedaste en directo por 20 años y no te das ni cuenta, porque empiezas a justificar una serie de cosas. O bien hay una pérdida de un ser amado. Yo quedé en directo y no me di cuenta por casi una década. Yo superé la muerte de mi madre, honestamente lo digo, o sea, como ser humano yo no la pude gestionar. Yo la superé hasta el día que mi hijo nació, 10 años después. O sea, en ese momento yo pude recibir vida y solté. Y me acuerdo muy bien de ese fenómeno, porque mi hijo nació el 4 de abril y yo durante 10 años, todos los 10 de mayo que en El Salvador se celebra el Día de la Madre, quedaba anclado a una tristeza que me metía en cama, Rocío, y no sabía cómo hacerlo para trabajar. ¿Cuáles son los pasos que debe dar la gente que de repente se siente perdida, que sabe que se está muriendo, que sabe que no aguanta, que sabe que le está doliendo, pero que no sabe cómo gestionarlo? En tu caso estás dándonos una clave y que tiene que ver con que anclaste tu corazón a otro ser que era tu hijo, ¿sí? Entonces, quiere decir que tiene que ver con los apegos. La forma en que nos apegamos a las personas es lo que idealizamos. Creemos que nunca se va a ir, que nunca va a cambiar, que nunca va a apartarse de nosotros. Pero vos mismo que hemos conversado acerca de esto, Rodrigo, o sea, ya no tenés esa misma forma con tu hijo. Tu hijo sale, viene, va, está en otro país, viene, va, y o sea, y vos tenés soltura con él. ¿Por qué? Porque tenés una relación diferente que la que habías establecido en un momento dado con tu mamá. Solo tu historia de vida puede responder a por qué tuviste tal talante en vos cuando tu madre muere. Estabas muy joven, número uno. Número dos, tenías ideales con tu madre, tenías una historia de vida con ella. Y es una realidad que cada uno de nosotros escribimos una historia de amor con las personas con las que nos relacionamos. Pero si fuera solamente relación, pero es que esa relación muchas veces está cargada de ideal. Y ese ideal es lo que me apega a la persona, creyendo que ella va a llenar en mí un espacio que nunca en la vida se va a mover de ahí y que vamos a crecer juntos y vamos a hacer juntos. Oh, o sea, error. Entonces, súper importante pensar que cuando hemos tenido y estamos sufriendo la pérdida de ese ser amado que está en este momento en otro lugar,
tenemos que pensar que nosotros estamos sufriendo la pérdida, pero que aquella persona dejó de sufrir el dolor que podría ocasionarle el estar enfermo o el estar padeciendo esta enfermedad como el COVID, que se lleva a algunos en una forma tan rápida. Entonces, el primer paso es revisa tu forma de amar. Desde todo punto de vista, a todas las personas, ¿cómo es que te conectas con los otros? Si siempre te conectas desde el lugar del ideal, estás creando apegos y los apegos siempre van a traer demasiado dolor, ¿verdad? Es feo decirlo de esta manera, pero es como si de alguna manera creamos parásitos. Y verdad, donde ese parásito se está nutriendo del otro y esa nutrición de un momento a otro no está y nos quedamos sin quien nos nutra. Nosotros tenemos que aprender a nutrirnos de nosotros mismos y del ser que nos creó. De ahí viene la posibilidad. Entonces, amar desde otra posición es amar con el afecto, es amar con la decisión, es amar con la libertad, es poder poner al otro en el lugar que le corresponde, donde pueda ser libre, caminar, vivir y poder decidir estar con vos en los momentos que quiere estar con vos. Esa persona que se fue tuvo momentos geniales con vos, sí, posiblemente pasaron momentos lindísimos, pero ¿qué pasa, Rodrigo? Llegamos al punto de decir, se fue demasiado rápido, no me pude despedir, no compartimos suficiente. Ok, ¿qué es lo que está dando vueltas en nuestra mente? Culpa. Es fuerte lo que estás diciendo. Tenés toda la razón. No la culpa la dejo en lo anterior, tenés toda la razón. Nuestra forma de amar puede ser cuestionable en el sentido de que nos vamos adaptando o nos vamos acomodando a la presencia de una persona en nuestra vida. Tenés toda la razón. Y eso no solo es en un tema amoroso, sino que es en un tema de familia, es en un tema de amistades. O sea, cuando tú te vas apegando, la pérdida es mucho más difícil de experimentar o de solventar. No la podía solventar porque es una pérdida, o sea, de manejar. O sea, cuando estás vinculado, por esta parte dijiste una palabra que me llamó la atención, esa relación ideal, o sea, como que si estás viendo algo perfecto, que no va a tener fallas, o alguien que siempre va a estar, o sea, que jamás va a faltar. O sea, es un semaforazo bien grande lo que has dado ahorita. O sea, es muy fuerte. Gracias. Gracias, Rocío. Imagínate el ejemplo más cercano a eso que acabas de describir. Es el momento de la adolescencia, cuando los adolescentes se dan cuenta de que papá no era Superman y que mamá no es la Mujer Maravilla. Así es. ¿Okay? Así es. Y entonces comenzamos a decir, me mintió, ¿verdad? Todo lo que me dijo no era cierto y entonces estuve todo el tiempo creyendo cosas que me dijeron y no eran ciertas. ¿Por qué? Porque se idealizó la relación entre madre e hijo, entre padre e hijo en aquel momento de la infancia, donde es como, no, todo es ideal, ¿verdad? Es como los cuentos de hadas, casi cantamos un mundo ideal, ¿verdad? O sea, no es un mundo ideal, es lo que quisiéramos. Y muchas veces los adultos tendemos a decir, yo quiero para mis hijos, quiero para mi pareja algo totalmente diferente a lo que yo viví. Entonces, el ideal es no vivir lo que viví antes, pero comenzamos de alguna manera a no responsabilizarnos de que por estarle dando al otro un mundo mucho mejor, un mundo diferente, nos dejamos de lado nosotros. Entonces vivimos para darte amor a vos, para darte ternura a vos, para sostenerte a vos. Y cuando vos faltás, yo no sé cómo atenderme a mí mismo. Pasa con la pareja, pasa con los hijos, pasa todo el tiempo con los amigos. ¿Por qué?
porque creamos relaciones donde ofrecemos hasta lo que no tenemos con tal de alguna manera ser amados, aceptados y tener una relación muy permanente. Ahora, estarás de acuerdo conmigo que es infinitamente pequeño el porcentaje de personas que puedan tener conciencia de eso en sus relaciones. De hecho, tiene que existir alguna manera, sin que seamos psicólogos, para que podamos aprender a relacionarnos de esa forma. Sería como fabuloso. Claro, es interesante porque es como una apuesta de la cultura lo que hemos aprendido. Pero resulta que si vamos hacia la historia y vamos a pensar en nuestra propia fe, ¿verdad? Cuando Jesús tenía que irse, ya sabía que iba a morir y le dice a los discípulos, yo me tengo que ir, pero les voy a dejar un consolador, ¿verdad? No lo pueden ver porque es espíritu, pero Él estará siempre con ustedes. Entonces, ¿cómo es que escuchamos, por ejemplo, a nuestros padres en algún momento decir, siempre voy a estar a tu lado, nunca me voy a ir? Cuando lo que primero tenemos que decir es, vamos a vivir intensamente, con pasión y amor, el tiempo que la vida nos regale, ¿verdad? Los días que esté con vos en este mundo, voy a compartir lo divino, porque, o sea, un día me voy a tener que ir y vamos a tener muchos recuerdos lindísimos de todo lo que vivimos y lo que disfrutamos. Fíjate que te voy a comentar algo hay una pregunta, ya te la voy a poner. Te voy a comentar algo rápidamente para ponerte la pregunta. Mi relación con mi hijo siempre fue de este momento. De hoy, de ahorita. Yo estuve consciente que él tiene una historia de 80 años, pero a mí me correspondía estar presente en los momentos donde estaba presente. Y muchas veces yo le dije, podemos hacer esto ahora juntos, lo podemos enfrentar juntos. Mañana no lo sé. Mañana no sé, mañana yo puedo estar muerto, pero hoy lo podemos hacer juntos. Tal vez no es un tema fatalista, es por cómo perdí a mi madre. Yo soy muy consciente de que hoy estamos y mañana no. Soy demasiado consciente de eso. Al punto que cuando mi hijo era pequeño, estábamos solos en la casa, siempre había 4 teléfonos por orden de importancia, en el sentido de que contestaban el número por si a mí me pasaba algo. Nada trágico, o sea, algo que le enseñé en la tranquilidad y en la paz como algo normal. Pero esa fue mi relación. Entonces yo me desapegué y traté de que él se desapegara. Ahorita que estás diciendo esto, lo estoy comprendiendo. No creas que lo hice consciente, no. Estoy aprendiendo de ti muchísimo esta noche y estoy entendiendo comportamientos que de repente se activan tras un dolor. Hoy sí te pongo la pregunta. Gracias, Rocío, es que me estás enseñando mucho. Dice Ronald Mechen, me imagino que es pariente. El duelo genera dolor. Me pregunto si existe una escala para la clasificación del dolor, de 1 a 10, como para buscar en asociación una cura y o tratamiento. Qué buena pregunta. Ok, vamos a ver. El dolor, lo primero que tenemos que pensar es que tiene una forma de acuerdo a cada persona, ¿verdad? O sea, vamos a pensar... Por la forma de relacionarse. Claro, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir que yo voy al dentista y no tengo tolerancia al dolor. ¿Por qué? Porque lo he desarrollado por alguna razón o simple y sencillamente porque hay momentos en los que me ha tocado vivir tanto que ya ni me duele, ya me acostumbré a ese proceso que tengo que vivir, por ejemplo. Pero hay personas que me dicen, prefiero que me duela la muela el resto de la vida, pero yo al dentista no voy porque no solamente es el dolor, sino el miedo que le tiene. Entonces, muchas veces el miedo nos da más o menos posibilidad de tolerancia al dolor. Tengo tanto miedo de pasar por donde el valle de sombra y de muerte, donde no temeré mal alguno. Tengo tanto miedo de pasar por ahí que simple y sencillamente el miedo me limita, me trae creencias limitantes que no me permiten que el dolor se convierta en esa alarma y poder atender ese dolor. Imagínate, por ejemplo,
Estás en tu casa, decidiste cortar una manzana y pasaste el cuchillo mal y te cortaste. Y vos ves que te está sangrando el dedo y vos te desmayas porque le tenés terror a la sangre. Te duele la cortada, te desmayas, no atendiste el dolor, ¿ok? O sea, te sobrepasó, te Sí. dejó, te tomó todo el cuerpo, te tomó tus sentidos. Entonces, la posibilidad de pensar en esto es que entre más tengamos opción de atender el dolor, menos le voy a dar lugar, porque resulta que tengo que aprender a razonar, ¿sí? Pero también a sentir. ¿De acuerdo? O sea, tenemos una situación entre la mente y el sentir, o el, ¿verdad? Lo que llamamos el corazón o el alma, o como quieras llamarlo, dependiendo de tus creencias. Entonces, muchas veces la persona dice, me duele hasta el alma. De hecho, tengo un colega que lo expresaba lindísimo cuando decía acerca del duelo. El duelo duele entre el hueso y la carne. No sabes dónde duele, es que duele todo, ¿verdad? Es como entre el hueso y la carne, vos sentís como que te falleces, sí, pero hay algo que te sostiene todavía. ¿Y qué es eso que te sostiene? Que la muerte no es la tuya, la muerte es del otro. A mí me duele la pérdida, no me duele la muerte. Me duele lo que me arrancaron de mí. Tengo que entender que yo lo cosí a mí alguna vez. Eso se llama apego. Entonces, tengo que aprender en el amor a que los afectos yo puedo amar profundamente, y no quiere decir que tener un amigo, amar desde este lugar, desde los afectos, desde la posibilidad de caminar juntos, desde poder amar en libertad, no duela. Claro que duele. Claro que duele. O sea, si hay una situación donde la persona se va, por supuesto que a mí me duele, pero hago un proceso donde ese dolor tiene un límite. El problema siempre va a ser cuando yo me doy a la tarea de morir con esa persona, donde el duelo me traga, ¿verdad? Muchas veces, no sé si lo has escuchado, pero eh, cuando muere una persona que tenía muchísimo apego a su pareja, por ejemplo, un señor que ya tiene muchos años, qué sé yo, 80 o 90 años, y dicen, qué raro, y a la semana se murió la viejita. Ya se la llevó, esa es como la expresión muy latina. Se fue también la esposa, se murió, porque, o sea, se murió de dolor, se murió de dolor. No sabemos de qué murió, no sabemos si el dolor en ese momento baja todas sus defensas, si esa persona, ok, se da la tarea de vivir su proceso. La ausencia, me imagino. Pero lo más importante es que nadie se muere, sino ese es su día. ¿Ok? Entonces, Es un tema, ok. Te voy a dar saludos. Luis te está saludando desde Costa Rica. Saludos, Luis. Dice Jaimito, el dolor es perceptual. Todos tenemos un umbral del dolor y es diferente. Exacto. ¿Ok? Y tiene que ver con la historia, tiene que ver con nuestra propia forma de amar, y tiene que ver además con aquellas experiencias de vida que de alguna manera hemos dejado como sin atender. Entonces, muchas veces es como que si las personas dicen, tengo un dolor, pero no, yo tengo que ser fuerte y tengo que salir adelante y me voy a hacer y voy a salir de esto. Y viene lo que llamamos la negación, ¿verdad? Entonces, no vivimos el proceso. ¿Por qué? No lo vivimos, ¿por qué? Porque estoy negando que me está doliendo. No, no, no. El dolor es la alerta que me dice que tengo que atender el duelo. Por lo tanto, me entrego a la negación. Ay, es que
ay, es que no puede ser que se haya muerto, es que no puede ser, es que no puede ser, es que no puede ser. Hay una negación. No voy a llorar por esto. No voy a estar entregado a esto. Tengo que seguir adelante. No. Hay que vivir el duelo. Hay que vivir el proceso. Y mucha gente quiere escalas, tiempos y demás, pero es persona a persona. No podemos negar que muchas veces tenemos recuerdos de aquella persona. Por ejemplo, mi papá murió hace un tiempo ya, estoy hablando prácticamente de 10 años, y hay días en que un recuerdo me hace que se me mojen los ojos, pero lo recuerdo con un amor, con una ternura, o sea, y digo, me hace falta mi papá, porque tengo un recuerdo que me lleva a él, ¿verdad? Me lleva a aquello que yo tengo registrado dentro de mí. Pero no Pero, hay un dolor. exacto, eso es lo que quiero decirte, porque funciona de esta manera. Si vos tenés una pérdida en este momento, podemos pensarlo, metaforizarlo con una herida que me hago en el momento, como la manzana, ¿verdad? Esos 4 puntitos que te pusieron en el dedo, ¿ok? Es una herida que estás atendiendo porque ya te cosieron, ¿ok? Pero resulta que pasan unos días y te quitan los puntos y te queda una cicatriz y por el momento está sensible, mientras que desde lo interno hacia lo externo se vuelve a regenerar, ¿ok? Y después simplemente vuelves a ver y dices, mira, ya tengo una cicatriz y te tocas y no te duele, ¿ok? Pasan más tiempo y de un momento a otro dices, qué raro, se me desapareció la cicatriz, ¿ok? Hay procesos de duelo que podemos vivir con esa metáfora. Hay procesos de duelo que podemos decir, la cicatriz no existe, pero sí existe el recuerdo de que un día tuve un dolor ahí, pero no me doy a la tarea de morir por eso que pasó una vez. Definitivamente, la posibilidad de hacer el duelo tiene que ver con la forma en la que yo me entrego, la respuesta que yo doy a ese acontecimiento. Es el significado y el significante que tiene esa pérdida en mi vida, ¿ok? Y llamo pérdida porque fue mío, porque uno solo puede perder lo que es de uno. Digamos, ¿verdad? Vos me decís en este momento, ay, Rocío, vieras que se me perdieron 4 libros que iban de camino. Y yo te digo, ay, se te perdieron porque eran tuyos. Yo no puedo perder lo que no es mío. Entonces, cuando yo tengo relaciones de amistad, de relaciones de cariño, de familia, yo no puedo entender que la vida del otro es mía. ¿Ok? Yo digo mi papá porque es la cultura la que me dice que es mío, pero ese mío es como de pertenencia, de posesión, pero realmente es de relación y de amor. Si lo hacemos desde el afecto, es relación y amor. Si lo hacemos desde los apegos, entonces digo de posesión, ¿verdad? Ese es mi esposo, ese es mi hijo, ese es mi cachorro, ¿verdad? Entonces, es como es mío, vive en mi casa, yo lo cuido, yo tengo y respira porque yo vivo. Es imposible, esa persona está separada de vos, o sea, físicamente. Cuando nacemos lo primero que hacen es cortarnos el cordón umbilical que nos unía a nuestra madre, que era la diada que teníamos, pero ya no. Entonces, ese crecimiento nos tiene que acompañar en la vida a nivel de lo psíquico. Yo no tengo relaciones mías. Yo tengo personas que nos hemos elegido mutuamente, como hoy vos y yo, que nos elegimos mutuamente para compartir este espacio. Cuando cerramos el programa, no lloramos porque dejamos de vernos en este espacio, sino que estamos satisfechos y estamos llenos de placer por haber estado compartiendo el espacio. Cuando vamos a tomar café con un amigo o con una amiga, disfrutamos y decimos, ay, ojalá que nos volvamos a ver pronto. Sí, claro, hay un deseo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando hay un ser amado que se fue definitivamente porque murió? Murió del cuerpo, murió del estuche, ¿ok? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestra creencia?
¿Será que pensamos un día nos vamos a encontrar de nuevo? ¿Será que pensamos gracias por cada momento que disfrutamos? Y entonces vuelvo al punto de la culpa, que es una situación que no debería aparecer en nosotros, porque, ay, es que no hice suficiente. No, en lugar de estar pensando en la culpa, ok, vamos a pensar que fuimos responsables de aquella relación que tuvimos, de la forma en que nos dimos a esa relación. Y si no dimos suficiente y estamos claros de que nos faltó algo, bueno, pues es el aprendizaje para decir de ahora en adelante, mi posibilidad será de entrega un poco mayor, de compartir más, de sacar más tiempo, de tener espacios donde podamos compartir, pero es una elección, no es una imposición. ¿Ok? Entonces, solo perdemos aquello que realmente hemos compartido, pero nos duele diferente cuando nosotros hemos poseído ese objeto o a esa persona o cuando hemos compartido con ella desde el amor y el cariño y la libertad. Excelente, excelente. Priscila nos está compartiendo, gracias Priscila, y les pido por favor que compartan este programa en sus redes sociales. Creo que es bastante importante que llegue a más personas. Es un mensaje bastante bonito para el manejo de la pérdida y del duelo. Dice Jaimito, genial doctora, me lo estoy diciendo, genial, así dice Jaimito siempre. Y Priscila nos está comentando, ese sentipensar puede preparar para aprender a vivir el duelo. Lo complejo es ponerlo en práctica, el desapego. Exacto, Priscila. Y es precisamente lo que yo quería decir. O sea, está bien bonito todo el esquema y la teoría enmarca cómo deben de ser las cosas. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en que podemos estructurar conscientemente de una manera desapegada nuestras relaciones interpersonales, sean de mayor afecto o no, creo que tenemos una posibilidad también de ser más libres a la hora de generar esas relaciones sentimentales, incluso con la familia, los padres, los hijos, los hermanos, pero de repente hay cosas que no cuadran en la matemática. Y es precisamente lo que dice Priscila, o sea, de una manera u otra nos apegamos. Y creo que por eso cuando sentimos que vamos a perder, por eso nos cuesta despojarnos, por eso nos cuesta soltar, porque el apego de alguna manera siempre existe. Ahora, cuando existe el apego, entonces viene el dolor. El dolor es el que me ocasiona que a lo que yo estaba apegado ya no está. Y para entenderlo, porque vi los comentarios, el siguiente paso es el proceso de duelo. El proceso de duelo, aquí es donde viene la pregunta, Rocío, es como la etapa que viene a sacarme a mí del dolor, ¿cierto? Así es. Ok, ¿cómo puedo ser yo consciente de cómo manejar este duelo, ya sea ante una pérdida amorosa, ante una pérdida de un ser querido, una pérdida fatal, o ante una pérdida de no de menor importancia, tal vez de menor tamaño, porque no involucra aspectos humanos, sino que tal vez tema de sueños, tema de empresa, tema de proyectos, etcétera. O sea, ¿cómo empezamos conscientemente a manejar ese dolor? Voy a pensar, Rodrigo, en que ahorita en Google o en cualquiera de las posibilidades de las plataformas puedes encontrar todas las fases del duelo, así es que solo las voy a mencionar para ir a otro punto que creo que es mayor. Ok, entonces sí vamos a pensar que hay una negación, sí vamos a pensar que de un momento a otro entonces estoy furioso porque me hiciste eso, porque
qué te fuiste? ¿Por qué hiciste eso? O sea, me dejaste solo, ¿ahora qué voy a hacer? Ojalá con todas las deudas, ¿verdad? Además, entonces no son solo deudas económicas, son deudas de mucho tipo, ¿verdad? Entonces, o sea, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, de un momento a otro viene un proceso donde digo, no, tengo que hacer una negociación conmigo, tengo que ver de qué manera puedo tener ese proceso, dar el paso siguiente y comienzo a negociar. Pero resulta que de un momento a otro, entonces, en la negociación es tanto lo que pienso, que viene la depresión. Y entonces digo, nunca más te voy a ver, nunca más vas a estar. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Porque el otro, ¿qué va a hacer? Descansar en paz, ¿verdad? Pero yo, o sea, la depresión es conmigo. Es más, todo el duelo tiene que ver con aquello que yo estoy viviendo. El que murió está descansando en la presencia del Señor. El que murió está descansando en paz. El que murió, muchas veces, como te decía el otro día, pensamos, qué dicha que, porque hasta le pedí a Dios que no sufriera, ¿verdad? Y qué dicha que se fue con el Señor, qué dicha que ya está descansando, qué dicha que no sufrió más. De momento todo eso, pero el que se queda con el dolor es el que experimenta el vacío, ¿ok? Entonces en esa depresión, después digo, ¿y qué voy a hacer? Él se fue, está descansando y yo sigo y tengo que seguir viviendo. Me dieron los días de luto, que entonces en el trabajo ahora tengo que volver y tengo que seguir adelante con mi vida. Pero estas fases del duelo las podemos experimentar en un minuto todas al mismo tiempo. Todas, incluso ahí donde estamos en medio del funeral, estamos llorando, estamos diciendo, no puede ser, no puede ser, y lloramos y decimos, y después nos enojamos y decimos, pero si es que si se hubiera cuidado un montón, tengo un amigo que tuvo una situación muy, muy fuerte porque su esposa murió así, muy rápido, y me decía, si se hubiera cuidado, claro, estaba en ese momento en el que estaba en la ira, pero nadie se muere si no le toca, ese es el día en que es llamado. Entonces, es necesario, esa parte de las etapas del duelo son una forma, pero yo quiero ir más allá, y esa es la huella del dolor. Aquí Ronald nos está copiando de Google, dice aquí, copiadas de un sitio de Google. Las 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Gracias, Ronald. Muy amable por ese dato. Gracias, mi hermanito. ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar? Vamos a la huella del dolor. ¿La? La huella. La huella que muchas veces deja el dolor, ¿ok? Que la podemos, que tenemos dos aristas para trabajarla. El dolor, dijimos que era un estado de emergencia, de alerta que nos dice, hay que atender esto. Entonces, tenemos dos formas de tramitarlo. O tramitamos el dolor desde la posibilidad del aprendizaje, desde saber que yo soy vulnerable, desde saber que mis formas de amar necesitan resignificarse, desde saber que yo tuve ese dolor y que ese dolor de alguna manera todavía está persistiendo en mí, pero que tengo que dar gracias por todo lo que viví, por todo lo que sentí, por todo lo que tuve con esa persona. Y la otra es muchas veces la que sostiene a las personas en ese dolor donde la herida no se cura, sino que se infecciona, donde de alguna manera no se le da el tratamiento adecuado y entonces de alguna forma aquello que perdió le dejó un hueco y un vacío tan grande y no hay manera, no encuentra la forma de cerrar esa herida, porque lo ve como que si el otro le hubiese hecho el daño. Y el otro no escogió morir. Es un proceso que tenemos que vivir con aceptación, con amor y con gracia. No podemos de ninguna manera dejar de pensar que lo que sucedió tenía que suceder. No podemos cambiarlo. Entonces, no es un proceso de aceptación limitante, ¿verdad? Como de, ahora sí, me toca aceptarlo, ¿y qué voy a hacer?
¿verdad? Porque eso está cargado incluso de ira. No, no, no. Es decir, todo lo que pasó sucedió porque está escrito de alguna manera para esa persona. Esa persona tenía sus días, hizo muchas cosas, tuvimos muchas cosas juntos, hicimos muchos proyectos que realizamos y que nos disfrutamos, nos reímos o lloramos juntos, nos acompañamos. Pero esta persona se fue y mi vida continúa. ¿La tendré en mi recuerdo? Sí. En agradecimiento porque nos encontramos en la vida, por supuesto. Y eso sucede con la persona que se va y eso sucede con la persona que se va de nuestras vidas, que no es una muerte del cuerpo, sino, por ejemplo, como dices, cuando tenemos un jefe con el que compartíamos muchísimo o teníamos un socio con el que estábamos desarrollando algo y se fue. O sea, duele mucho que se vaya, ¿sí? Duele porque teníamos un proyecto en común, pero yo tengo que estar agradecida por todo lo que vivimos y no estar pensando en que ay, me dejó botado, ya no quiere trabajar conmigo. Cada quien tiene su historia. Si hay algo que se deshace, es porque los dos, en este caso, los dos decidimos o hicimos algo para que eso se deshiciera. Pero la vida y la muerte son dos cosas que no suceden si no tiene que ser. O sea, nadie puede decir voy a hacer vida por mí mismo, ¿ok? Y tampoco nadie puede decir voy a crear o voy a hacer la muerte por mí mismo. He tenido la experiencia, Rodrigo, de tener personas que de una u otra forma se están matando todos los días, por ejemplo, en los procesos de adicciones, será otro tema, pero te estás matando, es un suicidio las adicciones, es una forma de morir todos los días. Decía un amigo de México, un sabotaje personal, autosabotaje. Definitivamente, es una forma de sabotear la vida, es una forma de ir perdiéndola poco a poco. Pero ¿por qué hay una persona que, por ejemplo, tiene una sobredosis y se muere y otra persona que tiene una sobredosis y 2 y 3 y no se muere? ¿Ok? Porque el día está, ¿ok? Para cada uno. Dice, nadie mata el cuerpo sino el que lo creó. En eso estamos creyendo. Entonces, para poder entender este proceso de duelo, es que tenemos que tomar una de las aristas de la mano. Y como vos decías, sí, es muy difícil, no todo el mundo, no se trata solamente de que tengamos que aceptarlo y ya, no, es aprender a amar desde los afectos, desde el amor, desde la libertad. Y sabes que el siguiente paso que tiene que ver con la huella del dolor es, si yo soy vulnerable, yo necesito de mí. Yo necesito de mí. O sea, el apego al que necesito trabajar es de yo con yo. Yo necesito apegarme a mí, porque entonces si tengo pérdidas, sí va a ser doliente, sí voy a tener que significar y resignificar, pero resulta que si yo tengo el apego a mí, o sea, yo no estoy esperando que nadie me llene espacios. Es que a eso me refería con la idealización. O sea, cuando está el otro conmigo y se desapega de mí o muere, o sea, va a doler. ¿Por qué? Porque caminábamos juntos y estábamos de acuerdo, pero no significa que me dejó solo porque yo estoy conmigo. Estar conmigo me da un lugar totalmente diferente. Estar conmigo mismo me permite tener un apego y cuando yo estoy conmigo, apegado a mí y soy vulnerable, solo me queda buscar algo más. Cada quien elige lo suyo. Yo elegí que alguien más me salve, que es más grande que yo. Entonces es mi búsqueda de Dios constante, es mi búsqueda de la fe constante, es mi posibilidad de decir que se haga tu voluntad y no la mía. Es mi posibilidad de decir qué dichoso mi amigo que se fue y está viviendo eternamente contigo. Un día nos vamos a encontrar, como le dije a mi papá, ojalá que podamos estar ahí juntos y que estés en la puerta esperándome cuando me toque a mí. Entonces, es
poder hacer procesos donde yo pueda hacer duelos acerca de otras cosas, pero duelos no como el duelo por aquello que se perdió, sino como tú dijiste con tu hijo, el duelo anticipado de que esto, o sea, es imposible no vivirlo. Todos vamos a morir un día. No sabemos si vos primero, si tu hijo primero, si yo primero, si mi hijo primero, no sabemos. Pero sí sabemos algo, que la muerte es segura. Y la muerte no es el final. Eso sí es esperanza de gloria. Qué palabras más hermosas. Qué palabras más hermosas. Dice Ronald, ¿qué opinan? En el pasado pensábamos que con el tiempo ese dolor se hacía más pequeño y desaparecía, pero el enfoque ahora es que ese dolor se mantiene tal y como está, pero nuestra vida crece alrededor de él, tomado de artículo de la BBC. Ok, vamos a ver. Son posturas, ¿verdad? Y de las propias teorías, cada quien muchas veces tiene que ver con cuál es el concepto de dolor que tenemos. El que les estoy presentando es que el dolor, ¿ok? Está como una alerta para que nosotros podamos trabajar en él, ¿verdad? Si nosotros pensamos en el dolor como aquello que de alguna manera tiene poder sobre nosotros, o sea, ahí sí que crecemos alrededor de él, ¿verdad? Es cuando no lo solucionas, es cuando no tenés un duelo y es cuando empezaste a tomar decisiones basado en el dolor que tuviste en el pasado, que era lo que Exacto, decíamos hace un rato. O sea, no exacto. te das cuenta, te estás contando historias, pero estás tomando decisiones porque ese dolor está ahí. Entonces es un tema de siempre de duelo, o sea, hay que pasar por el duelo, hay que sentir, experimentar eso y soltarlo y seguir avanzando. El duelo es proceso, el dolor es alerta, el dolor es algo que está ahí, o sea, en el momento y que puede de alguna manera decirnos, apúrese a crear un proceso con esto, para que el proceso de duelo vaya haciendo su norte y vaya encontrando la salida, ¿verdad? Entonces, ese duelo que duele, ¿sí? Ese duelo que duele, o vamos a decir, el dolor es algo que va ahí en el duelo, pero el duelo va cerrando de alguna manera el dolor y creando posibilidades de enlace conmigo, más, ok, que con el otro, porque al otro lo que tengo que hacer es experimentar la posibilidad de decir, él está descansando, yo no, yo tengo que continuar. Un día tocará que yo descanse y que otros me lloren o que otros se rían o que otros digan, mira tan chistosa que era o que digan que las cosas que hicimos juntos, que tengan recuerdos acerca de mí. Pero Rodrigo, ojalá que podamos hacer hoy recuerdos y que podamos mañana hablar de los recuerdos. Mientras estemos vivos, tenemos mucho que hacer el uno por el otro, desde el amor, desde el afecto y menos desde el apego. Apégate a lo que no cambia, ¿ok? No cambia Dios, no cambia la posibilidad de creer en el que nos creó, que tiene propósito para nosotros. Yo tengo una pregunta de Priscila. Dice, el día de nuestra muerte está escrito. Sin embargo, el duelo que se vive a raíz de un suicidio se vive distinto porque se considera que ese día fue adelantado. ¿Cómo vivir un duelo por suicidio sin desesperanza? Vamos a ver, es muy interesante porque el suicidio, y creo que todos hemos experimentado situaciones, y en mi caso he acompañado a personas que decidieron cortar su vida. Y también he atendido a dos personas a las que les mando un gran abrazo. Si están escuchando, gracias, gracias por seguir adelante y gracias por sobrevivir al suicidio. Fue una experiencia impresionante ver a este joven con los ojos totalmente reventados en sangre, con todas sus cuerdas apegadas, o sea, estaban acá marcadas de que se había colgado. Y, o sea, él hizo todo, todo para morir, pero no era su día. ¿Ok? Entonces, lo que sí sabemos
es que hay O sea, misterio. perdón, me estás diciendo que aunque sea suicidio, entramos en la creencia de que ese era el día. Lo que quería decir es que hay misterios que solo que solo nos serán revelados cuando estemos en la eternidad. Totalmente de No, acuerdo. no voy a decir que era el día o que no era el día. Eso le toca a Dios juzgarlo, ¿sí? Lo que sé es mi experiencia. He tenido muchachos, 2 personas, que han tenido esta situación donde han experimentado hacer todo el protocolo con todas las IES para poder morir y no lo lograron. Y también he estado atendiendo a parejas y a personas que han sufrido la pérdida de su ser amado por un suicidio. Y tener que experimentar el duelo de un suicidio requiere de acompañamiento profesional. Es súper importante porque no lo teníamos registrado como una posibilidad. Entonces, Esta tal vez es la diferencia. No estaba relacionado con una posibilidad que sucediera. Sí, ¿ok? Entonces, es importante, por poco o por mucho que necesite, la asistencia profesional para poder hacer el proceso de duelo es súper importante. Hay muchas cosas que se requieren y gracias también a quienes han trabajado conmigo en su momento procesos de duelo de este tipo, donde los he visto florecer, tener la resiliencia para poder seguir adelante con su vida y para poder perdonar a aquella persona que se quitó la vida y que de un momento a otro sentían, me dejó solo, me abandonó, y cuando supo que lo que se quitó fue la vida de sí mismo, o sea, y que lo dejó a él, ¿ok? Estamos hablando de que tiene una pérdida, pero que no se murió con él. No, no morimos con el que muere. Nosotros nos toca seguir y experimentar la pérdida, sí. Y toca el sufrimiento, sí. Pero depende de nosotros lo que queramos vivir. Si vivir en gratitud y decir gracias a esta persona por todo lo que me dio, por todo lo que viví, por todo lo que pudimos hacer y ahora a seguir adelante. Porque la otra opción es de alguna manera querer morir con esa persona. ¿Ok? Eso no nos corresponde a nosotros. No es el lugar de la pérdida ni el lugar del duelo. Voy con una preguntita más. Ya llegamos a la hora. Vamos a tratar de hacerla así rapidito. Dice siempre Ronald, ¿cómo ayudarte a ti mismo o a alguien en duelo? Ayudarte a ti mismo tiene que ver con apegarte a ti mismo. Y cuando te sientas vulnerable, apégate al que te creó. Él sabe exactamente cómo dar el consuelo. Por eso dijo, yo me voy, pero voy a dejar un consolador. Y cómo ayudar al otro, ¿ok? Es exactamente desde el amor, desde la ternura y el respeto. Hay personas que no quieren ser acompañadas en el momento. Entonces te dicen, no quiero que estés aquí, váyase. Entonces puedes decir, yo voy a estar pendiente de vos. Por favor, en el momento en que quieras estar a la par, yo voy a estar ahí para ese momento. Pero respétale el tiempo. Hay personas que necesitan su proceso de aislamiento para poder tener su proceso de transformación del sentimiento, del resentimiento que le provoca la pérdida hacia el sentimiento que es real, que es, tengo una persona que no está conmigo, duele que no está, pero tengo que seguir viviendo porque vamos a darle espacio a esa pérdida. Sí, es un hueco en mí, sí, tengo que hacer el duelo. O sea, no es posible vivir en dolor permanente. ¿Ok? Y se imaginan ustedes que uno tuviese, para obtener un hijo, por ejemplo, estuviera en dolor permanente, o sea, y no sale, y no sale, y no sale. Eso es imposible. Todo proceso tiene un fin. Y ese fin precisamente es que nazca un hijo.
Bueno, todo duelo que tiene que ver con la pérdida de un ser amado tiene la necesidad de que podamos ser intensos en vivirlo, ¿ok? En sentirlo, en saber que dolió, en saber que ya no va a estar más físicamente conmigo, pero que su recuerdo sigue aquí, pero para bendición, para gracia, para decir gracias, es la huella más allá del dolor. Es la posibilidad de decir gracias. Gracias, dolió montones, pero ahora tengo en mí un recuerdo de cosas muy positivas con esta persona. Tengo la posibilidad incluso de eternizar momentos que viví contándoselos a otros. Por lo menos esa es mi experiencia con mi papá. Vivo constantemente contándole a mi hijo las hazañas maravillosas, los valores de vida que él tuvo, que me permitieron a mí de alguna manera aprender de él y que a pesar de que no esté ahorita, mi hijo las está escuchando. Entonces, además, ¿para qué vamos a contar de las personas aquello que no es grato? Lo que tenemos que hablar es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, un duelo que sea gracia para nosotros, que agregue bendición a nuestra vida. Es un dolor, sí, que trae consuelo. Excelente, Rocío. Ya estamos sobre el tiempo, la verdad me encantaría seguir hablando, pero vamos a tener más oportunidades en otro programa para poder compartir sobre este y muchos temas más. Rocío, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Amigos, por favor, todavía estamos a tiempo, compartan este programa para que sea visto en sus redes sociales y podamos llegar con este mensaje que ha sido hermosísimo a más personas. Realmente es algo que podemos hacer, sencillo, ayúdenme a llegar a más personas. Mi querida Rocío, te mando un gran abrazo hasta Costa Rica. No sé, un par de palabras con las que te quieras despedir de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por querer saber más acerca de lo que nos atañe a todos, que es vivir el duelo en la forma adecuada, es poder decir el dolor que siento por la pérdida de alguien me puede producir algo grandísimo y producir algo nuevo en mí, que es vivir desde el amor y desde el afecto y dejar los apegos, porque eso definitivamente no nos está ayudando en nuestra vida, en nuestra constitución y especialmente a gestionar nuestro ser. Gracias por invitarme, Rodrigo. Es una gran bendición compartir con vos y compartir con cada una de las personas que nos acompañaron. Y aquí estoy para vos y para ellos también. Gracias, Rocío. Te agradezco muchísimo. Te veo tras bambalinas. Y a ustedes, amigos, a ti que nos estás escuchando, déjame decirte en esta noche que Dios bendiga abundantemente tu vida, que siga protegiendo a tu familia, a ti y a todos los seres que amas, y que pronto tengamos un mundo sin esta crisis, sin esta enfermedad que aún nos está acechando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros conectados. Rocío, también para ti ese gran abrazote hasta Costa Rica. Y por favor, compartan este programa. El próximo viernes vamos a estar trabajando siempre en este programa en el Tintero del Escritor, mientras que el lunes vamos a la cápsula digital de ventas a las 5 de la tarde con un tema bastante espectacular para cada uno de nosotros. Así que, mis queridos amigos, como siempre digo, los quiero mucho. Feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Nos vamos exactamente como empezamos. Cuídense mucho.